Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de las Cortes y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Decía que hoy comenzamos una nueva serie que le hemos titulado Misiones, la grandeza de la gracia de Dios. Y este estudio va a estar basado en el libro de Jonás. ¿Y por qué el título de esta serie, Misiones, la grandeza de la gracia de Dios? De pronto muchos habremos escuchado la historia de Jonás, ¿verdad? Cuando usted escucha a Jonás, ¿qué le viene a la mente? El pez grande, ¿verdad? El pez grande. Y eso le viene a la mente. Los niños tienen canciones acerca de Jonás, ¿no? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Entonces hay canciones porque uno recuerda justamente el pez grande. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Al estudiar este libro, en verdad que veo en el libro de Jonás la gracia de Dios de una manera especial. Recuerda que cuando hablamos de la gracia de Dios también hablamos de la salvación, porque hemos sido salvos por gracia. Y veo a Dios salvando una ciudad pecadora, una ciudad que le había dado la espalda, una ciudad malvada como Nínive, que ya estaríamos viendo. Veo a Dios salvando, porque Dios es un Dios de gracia. Dios salva a quien no se merece porque Dios es un Dios de gracia. Pero también veo al Señor, un Dios de gracia, levantando hombres y mujeres a su pueblo para hacer misiones. Y cuando hablamos de misiones, estamos hablando de ir a predicar la palabra de Dios, el mensaje del Señor, el evangelio del Señor. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando de ir a la gente que no conoce a Jesús, que no conoce de Dios. Cuando hablo de misiones estamos hablando de plantar iglesias para seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando hablamos de misiones es nuestra labor de hablar de Cristo, de predicar de Cristo. Veo la gracia de Dios levantando a su pueblo para que más personas le conozcan. Pero también veo en el libro el llamado misionero. El llamado misionero como una obra de la gracia de Dios. Y también veo la gracia de Dios tratando al profeta Jonás, tratando con su corazón duro, que me hace reflexionar también sobre mi corazón y que quiero que todos reflexionemos sobre nuestro corazón. En verdad que veo en el libro de Jonás la muestra de la grandeza de la gracia de Dios. Porque Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Lo hemos visto en Romanos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción, Dios no hace acepción. Dios salva por gracia sin importar la nacionalidad. ¿Te acuerdas que los judíos decían, nosotros los judíos somos los salvos y no los griegos? No hay acepción de personas para Dios. Dios puede salvar sin importar la nacionalidad, sin importar la condición o el estatus del hombre, de la mujer. Dios salva por su gracia. Y lo hemos aprendido en Efesios 2, 8 y 9 cuando dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, nuestro Dios es un Dios de gracia. Cuando estudiamos el año pasado acerca de la justificación en base a Romanos, veíamos la gracia de Dios. Pero quiero deciros que ahora estudiando el libro de Jonás sigo aprendiendo más de la gracia de Dios y quiero compartir con vosotros y que podamos ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios salva por gracia, pero requiere de arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Pero al hablar del libro de Jonás, también tengo que deciros que esta es una historia real. Es un personaje real.
No es una leyenda, no, es un personaje real. Un hombre estuvo en el vientre de un pez grande. Yo sé que cuando usted escucha pez grande, de pronto le viene a la mente el famoso cuento de ¿quién? De Pinocho. ¿Cómo sabe, mi hermano? Eso sí sabe, ¿no? Eso es Pinocho, ¿no? Gepetto, Pinocho estuvieron en el vientre del pez grande. Pero esta situación es real. Jonás existió. Jonás era un profeta de Dios. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Fue un hombre a quien Dios le hablaba. Fue un hombre a quien Dios le revelaba su voluntad. Él fue un profeta del reino del norte. Recordad que Israel se dividió en dos. El reino del sur con su capital Jerusalén, Judá, y el reino del norte, Israel, con su capital Samaria. Jonás fue un profeta del reino del norte, de Israel. Y si queremos decir más de Jonás, podría decirte lo siguiente. Permíteme decirte lo siguiente de Jonás. Jonás fue un profeta famoso de multitudes. Pues creo que fue el único hombre, no sé si habrá otro, pero fue el único hombre que predicó y se convirtieron más de 100,000 personas. No conozco en la historia algo así. Predicador famoso de multitudes. Alguien que le hablaba al rey de Israel, le aconsejaba, lo asesoraba y le revelaba la voluntad de Dios. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice así: Él restauró los límites de Israel, hablando del rey, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, está hablando del rey Jeroboam, la cual él había hablado por su siervo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Es decir, el rey Jeroboam escuchaba la voz de Dios, la palabra de Dios por medio de este profeta Jonás, hijo de Amitai. ¿Te das cuenta que era un hombre que transmitía la palabra de Dios? Un hombre a quien Dios le hablaba. Jonás profetizó en esos tiempos. Era de Gat-Efer, que es un lugar que se conoce en ese tiempo, ya en el tiempo de Jesús, como Caná de Galilea. Y te acordarás que ahí fue donde el Señor Jesús hizo un milagro. ¿Se acuerdan? En Caná de Galilea, en las bodas. Entonces ahí el Señor Jesús hizo su primer milagro. En ese tiempo el reino era próspero. En el tiempo de Jeroboam. Porque Jeroboam extendió sus dominios. Había cierta paz en Israel. Y la Biblia dice porque Dios todavía no enviaba su castigo a Israel, a Samaria, porque no estaban bien espiritualmente. Estaban bien económicamente, pero no bien espiritualmente. Fue un reinado próspero. Y estaba Jonás. Jonás en la corte. Era bien respetado Jonás. ¿Qué aprendemos de estos primeros 3 versículos? ¿Qué aprendemos? Amados, en primer lugar aprendemos que las misiones nacen de la gracia de Dios. Las misiones nacen de la gracia de Dios. Cuando leemos el primer versículo, vemos cómo comienza. Versículo 1 comienza diciendo así: vino, ¿qué dice? Lo primero que interviene es Dios. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Jehová. Y esto nos hace recordar que las misiones, el encargo de ir a predicar, viene de Dios. La gracia de Dios busca al hombre. Mi amado hermano, lo he repetido muchas veces y tengo que repetirlo, mi amado hermano, mi amigo. Si hoy estamos aquí adorando a Dios, no es por ti, no es por mí, no es por uno mismo, es porque la gracia de Dios te alcanzó. Nadie merece la salvación. La gracia de Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Porque es la gracia de Dios que busca al hombre, que busca a la mujer para alcanzarle con el evangelio. Es la gracia de Dios que envía a Jesucristo. Es la gracia de Dios que quiere alcanzar hombres y mujeres para darles salvación y vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las misiones nacen en el corazón de Dios. Del corazón lleno de amor de nuestro Dios, del corazón de gracia y compasión que tiene nuestro Dios.
Cuando hablamos de las misiones, del encargo de predicar el Evangelio, cuando hablamos de plantar iglesias, cuando hablamos de alcanzar a las personas que no conocen a Jesús, esto es algo que viene de Dios, no es una invención humana. No es algo que la iglesia creó para tener un programa. No, las misiones nacen en el corazón de Dios. Toda iglesia, todo creyente que quiera hacer misiones, todo misionero que Dios le hable para salir al campo misionero, tiene que recordar que esta es una empresa del llamado de Dios. Este es algo que viene de Dios, que comienza en el cielo. Por tanto, tiene características sobrenaturales. Mi amado hermano, como iglesia no podemos hacer misiones si no entendemos primero que es Dios quien nos llama a la tarea misionera. Si no entendemos primero que las misiones nacen en el corazón de Dios. Aún el verso más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. Juan 3:16 dice así. ¿Se acuerdan, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama y Dios envía a Jesús. Dios nos da a su Hijo. Envía a Jesucristo para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo no seamos condenados, para que tú y yo tengamos vida eterna. Ahí comienzan las misiones, Dios enviando a Jesucristo. Las misiones no es un programa de la iglesia, mi amado hermano. No es algo que haya inventado algunas iglesias o que invente el pastor. No. Las misiones nacen en el corazón de Dios. Amén. Amén. Segundo, ¿qué más aprendemos de estos primeros versículos del libro de Jonás? Las misiones requieren del instrumento humano e implica obediencia. Las misiones requieren del instrumento humano. Una vez más, leamos Jonás 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dice? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Las misiones comienzan de Dios, pero requieren del instrumento humano. Dios quiere salvar a Nínive y utiliza a un hombre, a Jonás. Dios puede cumplir sus planes misioneros con los ángeles. Los ángeles aún lo anhelan. Pero Dios ha decidido cumplir sus planes misioneros con los seres humanos, con su iglesia, con su pueblo. Dios quiere utilizarte a ti y a mí, mi amado hermano, amigo, para la gran comisión, para predicar la palabra de Dios. Por eso que Dios llamó a Jonás. Por eso que Dios llamó a Jonás para llevar su mensaje a Nínive. Jonás había recibido la fe de sus padres o quien le predicó a Jonás, y ahora Jonás tenía que predicar a otros. Y como he dicho, la salvación es por gracia, pero tú y yo somos instrumentos de la gracia de Dios. Tú y yo somos instrumentos, portadores, portavoces de la gracia de Dios. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Por eso que Dios le dice a Jonás, levántate, 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 ve a Nínive. Era el mandato de Dios. Y el mandato, escúchame mi amado hermano, no es optativo, no es opcional, es una orden para ti y para mí, como fue para Jonás. Por eso que como es algo que no admite desobediencia, luego vemos a Jonás las consecuencias de su desobediencia y Dios lo reconduce a cumplir y ser obediente con el mandato. Tú y yo tenemos que cumplir con el mandato. Dios nos ha dejado el mandato en Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es nuestro mandato, mi amado hermano, ese es nuestro llamado. Predicar del Señor. Como Jonás, que lo mandó a predicar a Nínive, a nosotros Dios nos ha mandado a predicar su palabra a todo el mundo. A todo el mundo. Es una obligación de cada creyente, de usted y la mía, mi amado hermano. No solamente de los pastores, de los líderes, no, de todo creyente. Todo creyente debe anunciar a Jesucristo. Todo creyente debe predicar el Evangelio. Y este mandato no está en discusión. Tenemos que cumplirlo. Somos los instrumentos, mi amado hermano. Somos los instrumentos para llevar su palabra. Somos los instrumentos que tenemos que obedecer este mandato, este llamado. El apóstol Pedro nos lo recuerda de esta manera, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios requiere de ti. Dios requiere de mí. Dios requiere de su pueblo, de su iglesia. Y yo no sé si te comportarás como Jonás y nuestro corazón se vaya endureciendo y dejemos de anunciar a Jesucristo. Amados hermanos, hemos sido salvos para anunciar de Cristo. No hemos sido salvos solo para estar juntos, escuchadme. No hemos sido salvos solo para estar juntos, sino para cumplir una misión. La misión de ganar el mundo para Cristo. Ese es nuestro llamado y requiere de obediencia. 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 Amén. Vamos al tercer punto. Las misiones nacen de Dios. Dios requiere del instrumento humano y el instrumento humano tiene que ser obediente. Ya vamos a ver después qué pasa cuando uno no es obediente. Pero tercero, las misiones es un llamado a la compasión. Las misiones es un llamado a la compasión. Vamos a leer una vez más versículo 1 y 2. Vino palabra a Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a ¿dónde? Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué dice? Ha subido su maldad delante de mí. Cuando uno lee otras versiones dice su perversidad. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad mala. Nínive era la capital del imperio asirio. Y Asiria era el enemigo más despreciable del pueblo de Israel en aquel entonces. Así que, en primer lugar, ¿te imaginas que Dios le diga a alguien, ve a predicar y justo con tu enemigo? Entonces uno al enemigo no le tiene compasión. Nínive era el centro de la crueldad total. Nínive era una ciudad fundada por Nimrod. Ahí en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 11 nos dice así, que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fue el comienzo de su reino Babel. De estas tierras salió para Siria y ahí está, y edificó Nínive. Ahí está, Nínive. Por eso es que se cree que la ciudad de Nínive tendría unos 1000 años cuando a Jonás se le comisiona que vaya a predicar. Era el centro del mundo, en esa tierra era la ciudad más grande. Tenía unas murallas de 30 metros, anchas, podían conducir 3 carros de guerra encima de ellas.
Tenía una población muy grande, más de 600,000 habitantes. Era una población grande. Nínive. Y eran malvados. Estos eran malvados. ¿Sabes qué hacían cuando derrotaban a un enemigo? Cuando derrotaban a un enemigo en batalla, torturaban a sus cautivos. Los torturaban. O sea, Nínive eran malos. Los torturaban. Les arrancaban los dientes. ¡Ah! Lo despellejaban. Le quitaban los brazos, las piernas. Se lo daban a los animales. Y aún despellejaban vivos a sus víctimas. Y puedo seguir narrando más cosas horrorosas que cometían ellos. Eran violentos, tremendamente violentos. Y a los que quedaban vivos los trataban vilmente como esclavos, pero en la forma más vil que pudieran actuar. Esa maldad dice que llegó al trono del Señor. Sus pecados sonaban ruidosamente ante los oídos de Dios. Y Dios envía a Jonás justamente a esta ciudad que era malvada. Pero Jonás no quería predicar a ellos, si son malvados. ¿Cómo predicar a ellos si son malvados? Señor, ¿puedo predicarle a los buenos? ¿A los que me caen bien? Dios dice, su maldad ha subido delante de mí. El pecado era extremo en esta ciudad. Pero Dios tiene compasión de ellos. Y Dios quiere que sus hijos también lo tengan. Que sus hijos también lo tengan. Dios nos llama a tener compasión. A mirar al hombre y a la mujer de una manera como lo mira Dios. Porque Dios los mira sin importar la condición de los hombres. No importa la condición de los hombres. No importa su maldad. No importa el daño que hubieran hecho. La gracia y el amor de Dios es mucho, mucho más grande. Dios quería salvar esa ciudad. No importa si en esa ciudad había los más malvados. Dios quiere seguir salvando, mi amado hermano. El problema es nuestro corazón. Nuestro corazón que no es compasivo. Si nosotros tuviéramos la capacidad de elegir, diríamos, allá al cielo, al infierno, no me cae bien que se vaya mejor. Este vecino mío. Compasión. Además, la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos son pecadores. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo necesita de Dios. Pero a veces nuestro corazón se vuelve duro. Se vuelve duro. Se vuelve duro. Y de pronto en nuestro edificio, en nuestra finca donde vivimos, hay gente que Dios quiere salvar. ¿Pero cómo se vuelve nuestro corazón? Duro. Oh, yeah. Son duros también ellos, pues. Si ellos son duros, yo también soy duro, pues. No me han escuchado. Hay gente que Dios quiere salvar en tu barrio, en tu trabajo. Hay gente que Dios quiere salvar, pero ellos son duros. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Que conocemos a Jesús. Entonces nosotros decimos que ellos son duros, pero a veces somos nosotros más duros, porque teniendo la verdad, no la predicamos.
no tenemos compasión o vamos perdiendo la compasión. Se va enfriando la compasión. Dejamos de dar nuestro tiempo. Dejamos de dar nuestras palabras. Somos tan infieles que a veces no damos ni ofrendamos para la obra del Señor. No ofrendamos para las misiones, para la obra de Dios. Nuestro corazón se va volviendo duro. ¿Y nuestro corazón por naturaleza qué es? Bueno, sí, pecaminoso. Es duro por naturaleza nuestro corazón. Y si miramos a Jonás, entonces también lo estamos viendo nosotros. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha vuelto duro y no compasivo? Sabemos que si esas personas que no conocen a Jesús se mueren sin conocer a Jesús, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y sin embargo no les predicamos. No les predicamos. Misiones es un llamado a la compasión. Misiones es un llamado a que tú y yo podamos ser compasivos. Y hablando de compasivos, quizás para ilustrarlo puedo poner el ejemplo de Abraham. ¿Te acuerdas cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Os acordáis en Génesis? Usted lo puede en la historia en Génesis capítulo 18. Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra era el lugar también de la crueldad, era el lugar de pecaminoso, de la perversión sexual. Había mucha perversión sexual, violaciones, era un lugar muy pervertido. Entonces Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? Sí, Señor, destrúyelos, se lo merecen. No, Abraham intercede por ellos. Señor, si hubieran 50, y si hubieran 20, si hubieran 25, 30, no había nadie ahí. Si hubieran 10, pero lo que quiero que veamos es que Abraham intercede. Jonás ya sabía la historia de Abraham y pudo haber recordado la historia de Abraham, pero Jonás ni intercede ni predica. Pero a veces nosotros somos así también. Estos duros que no conocen, estos liberales, estos pecadores. Así pensaba Jonás. Esta ciudad tan pecaminosa, ¿cómo Dios la va a salvar? No tenía compasión por ellos. Tenemos que orar para que Dios ablande nuestros corazones. Y prediquemos en esta tierra donde Dios nos ha traído. Y hablemos de Cristo en esta tierra y en los lugares donde Dios nos envíe. Misiones es un llamado a la compasión. Le faltó compasión a Jonás. Y de pronto hoy también nos falta a nosotros compasión. Cuarto. Las misiones tienen sus obstáculos. ¿Quiénes son sus obstáculos? Nosotros mismos. Leamos ahora el versículo 3. ¿Qué hizo Jonás? Dice, ve a predicar a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A veces los mayores obstáculos para la obra de Dios somos nosotros mismos. Pues solemos desobedecer el mandato de Dios. Jonás se niega a cumplir la misión divina como mensajero de Dios. Jonás debió recordar que su nombre, ¿sabes qué significa su nombre de Jonás? Paloma. Y cuando uno escucha paloma, viene de mensaje. Viene paloma mensajera. Mensajero. Jonás se olvidó. No quería ser el mensajero del Señor. Más bien quería o intentó
escaparse de Dios. Él era profeta, sabía que nadie se podía escapar de Dios. Es más, él no podía escaparse de la presencia de Dios. Él sabía que Dios está en todas partes. Lo que él quería era huir de la voluntad de Dios. Él no quería ser obediente a la palabra de Dios. Entonces Dios le dice, ve al norte y él se va al sur. Ve a la derecha y él va a la izquierda. Huye a Tarsis. Tarsis, que en ese tiempo era una ciudad que estaba acá en España, al sur de España. Más dice, hoy sería Andalucía, vuelve ahí en Andalucía. Y se viene para acá Jonás, en vez de irse a predicar a Siria. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó? Jonás lo admite más adelante. Miren lo que dice Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás lo admite, dice, y oró a Jehová. ¿Qué pasa? Que Nínive se salva, porque se arrepiente, ya lo veremos más adelante en el camino, Nínive se arrepiente. Pero miren lo que dice Jonás al Señor. Y oró a Jehová y dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Señor, yo sabía que que ibas a perdonarlos. Entonces yo no quería predicarles. No, esto tenían que ser juzgados, condenados. Yo no quería predicarles. ¿Por qué Jonás fue desobediente a Dios? ¿Sabes? Hay 3 razones que nos muestran este pasaje. 3 razones por las cuales Jonás fue desobediente. Y al revisar estas 3 razones, de pronto es necesario revisarnos. Jonás, en primer lugar, puso sus prejuicios por encima de su llamado. Ya he dicho que los hebreos tenían prejuicios nacionales. Ellos se creían la nación escogida, un pueblo exclusivo para Dios. Claro, Dios se les había dicho en Deuteronomio 14, 1 y 2, hijos sois de Jehová vuestro Dios, le dice Dios a ellos, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, soy tu Dios. Y Jehová te ha escogido, le dice a Israel, para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces los israelitas como Jonás se creían exclusivos. Se habían olvidado que tenían que anunciar la palabra de Dios. Dejaron de tener en cuenta que tenían que predicar. Y a veces así pasa con la iglesia. Como estamos bien acá juntitos, calientitos, lindos, nos olvidamos de la misión de la iglesia. Nos olvidamos que tenemos que predicar la palabra de Dios. Y ponemos nuestros prejuicios, decimos, no, es que acá son duros, acá no se convierten. Ya yo, pastor, he predicado mucho. Jonás estaba haciendo acepción de personas. Y eso te puede pasar a ti, a mí. Como también sabías quién le pasó. A Pedro. A Pedro le pasó. Dios le dice, ve a predicar a Pedro a los gentiles, pero Pedro al comienzo no quería predicar a los gentiles. O sea, no, los judíos, nomás los judíos. Tuvo que ver una visión donde había muchos alimentos que eran algunos inmundos. Él dice en la visión, Hechos 10:14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y en la visión Dios le decía, mata Pedro y come, dándole a entender que tenía que también predicar a los gentiles. Y él después de esta visión, dice así en Hechos 10:34, en verdad comprendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrade que le teme y hace justicia. ¿Cuántas veces son nuestros prejuicios los que nos impiden predicar el evangelio a otros? Pastor, pero eres alcohólico, pastor.
Pastor Eli es drogadicto. No, mi amado hermano, el Evangelio es para todos. Y tú y yo somos los llamados a llevar el Evangelio. Para todos. Para todos. Para todos. Amén. Segundo, Jonás puso sus odios por encima de la gracia de Dios. Y hemos leído Jonás 4:2 cuando él dice: Señor, yo sabía que tú los ibas a salvar y ellos no deben tener tu misericordia. Él odiaba tanto a los ninivitas que tenía temor a que se arrepintieran y tenía temor de que Dios los perdonase. Él sabía que Dios era un Dios de amor, de compasión, de misericordia, y que si los odiados ninivitas se arrepentían de sus maldades, iban a ser perdonados. Y como él los odiaba tanto, él prefería que la gracia de Dios no les llegara a ellos. Él no quería que ellos tuvieran la oportunidad del perdón de Dios. ¿Cuántas veces nuestros odios, nuestros rencores nos impiden predicar el Evangelio? No, que se vaya al infierno. Que no conozca a Dios. Es tan malo, ¿cómo puede ser que Dios lo pueda perdonar? Jonás dice: ¿cómo es posible este pueblo? Es como, para entender, quizás poner algo que pueda ilustrar. Decía una mujer que su esposo le abandonó, le dejó con 3 hijos. Le dice: anda a predicarle. ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice la mujer? ¿Cómo voy a predicarle a ese hombre malo, perverso? ¿Cómo voy a predicarle a ese que me hizo tanto daño? Así se sentía Jonás. No pudo predicarle a esos ninivitas malvados. Pero Dios nos mandó a predicar a todos. Anunciar la palabra a todos. Porque la salvación no es un asunto de merecimiento, recordad. Es un asunto de la gracia de Dios. Es un regalo de gracia. Pero muchas veces obramos como Jonás. Y miramos más a las personas. Y decimos: ¿para qué vamos a pensar en la gente de afuera? ¿Para qué vamos a invertir dinero en hacer evangelismo y gastar para que otras personas escuchen de Jesús? ¿Por qué abrir nuevas iglesias hijas? ¿Por qué enviar misioneros a otros lugares y invertir recursos económicos? ¿Por qué pensar en los pueblos de los chinos, africanos, hindúes, musulmanes? No, son fanáticos. Muchas veces, mis amados hermanos, en misiones somos nosotros los obstáculos. Nuestros prejuicios, nuestros rencores, nuestros odios hacen de que no prediquemos la palabra de Dios. Pero tercero, Jonás no fue a predicar porque creo que puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Lo que primó en Jonás fue su voluntad. Él, en otras palabras, dijo: me voy a Tarsis. Que Dios busque otra persona. Que Dios busque otra persona más capacitada, mejor capacitada para la obra misionera. Yo no soy. Yo estoy bien aquí en Israel. Acá en Israel estoy bien. Mi nación está prosperando. Soy un profeta reconocido. Acá tengo éxito ministerial. Entonces, ¿para qué voy a ir a Nínive? Que vaya otra persona. Dios, buscate otra persona. Yo no me voy a ir a Nínive. Puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y a veces así somos nosotros, ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios.
Entonces vemos aquí en esta sociedad libertinaje, violencia, consumo de alcohol, consumo de drogas, que están despellejando a nuestros jóvenes. Vemos a hogares que están sufriendo. Vemos el materialismo que acepta el sacrificio de no estar con nuestros hijos y familiares a cambio de dinero. Hoy Nínive tiene otro nombre, pero está presente en medio de nosotros. Pero nosotros nos consolamos y decimos, que vaya a predicarle los más capacitados. Yo no estoy capacitado para predicarle. Nos consolamos diciendo, es que son duros, no nos escuchan. Nos consolamos diciendo, he predicado en otro tiempo, ahora que lo hagan los demás. Nos consolamos diciendo, es que estoy en la iglesia. Nos consolamos diciendo, tengo problemas, Dios me entiende. Nos consolamos diciendo, yo no puedo. ¿No es acaso que estamos prefiriendo hacer nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios? ¿No es acaso que estamos prefiriendo nuestro confort antes que la voluntad de Dios? ¿No es acaso que estamos prefiriendo nuestra comodidad antes que predicar a las almas que necesitan de Jesús? Mi amado hermano, a veces la principal oposición u obstáculo para las misiones somos nosotros mismos. Y sabes, quinto, que lo vamos a ver la próxima semana, las visiones. Si se desobedece, trae consecuencias. Eso lo veremos la próxima semana. Pero hoy quiero que pensemos por un momento si estamos siendo obedientes a ese llamado de Dios, a ese mandato de Dios, de llevar su evangelio, de pensar en las naciones que tienen necesidad, aún de pensar en España, en las ciudades que hay necesidad. Hay ciudades al norte de España que no tienen ninguna iglesia evangélica. Hay pueblos, más de 5.000 pueblos que no tienen ninguna iglesia de ninguna denominación evangélica. Tenemos que pensar en ellos. Tenemos que desafiarnos así plantando iglesias. Pastor, es que somos todavía un grupo muy pequeño. No, mi amado hermano. Estamos con el Señor. Y tenemos que pensar en ellos. Tenemos que pensar en nuestra localidad. No podemos acomodarnos. Perdonadme, mi hermano, no podemos acomodarnos. Yo sé que esta sociedad nos empuja a la comodidad. Nos empuja al materialismo. Nos empuja a sentirnos bien, cómodos, bonitos, y pienso en mi trabajo, en mi familia, y el dinero, y nada más. Pero a eso no nos llamó el Señor, mi amado hermano. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a extender su reino. El Señor nos llamó a predicar su palabra. Y si no lo estamos haciendo, es porque como Jonás, preferimos nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Mi amado hermano, tenemos que ser obedientes y anunciar el reino de nuestro Dios. Cierra tus ojos para terminar orando a Dios. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.